como estábamos hablando de qué significaban esos cambios, hablemos de la reforma tributaria. ¿Qué se va a poder cumplir y qué no se va a poder cumplir en la reforma tributaria, Gustavo? Porque al principio en campaña, el hoy presidente electo había dicho, esta va a ser direccionada a 4.000 ricos, punto, a los 4.000 más ricos. Pero hoy estamos viendo que eso no va a ser así. Bueno, Vicky, mira, primero que todo, poniendo en contexto a quienes nos están viendo, vamos a recibir un país con una deuda casi impagable. Estamos entre los 23 países con más riesgo de entrar en un default, que es la impagabilidad de la deuda. Vamos a recibir un país con un alto déficit fiscal de casi 83 billones de pesos y vamos a recibir un país desfinanciado, porque como ustedes lo han visto, este gobierno se empeñó en las últimas semanas en dejar amarrados la cantidad de contratos que más pudo, de gastar lo que le quedaba en el presupuesto, y yo ya por eso digo que ni siquiera rasparon la olla, sino que se llevaron la olla y la estufa, no dejan nada. Entonces, ¿cómo puede un gobierno como el de Gustavo Petro cumplir sus promesas de inclusión social, que son las más costosas? Porque las de paz, digamos, hacer un acuerdo de paz no tiene mayor costo. Lo que tiene costo es la implementación de esa paz, depende de lo que se negocie con esos grupos que se van a sentar a dialogar. Pero para poder que haya gobierno se necesita una reforma tributaria, sí o sí. O sea, sin reforma tributaria no hay gobierno. Y esa reforma tributaria, Gustavo Petro la ha tasado en 50 billones porque tiene dos responsabilidades a corto plazo. La primera, disminuir el déficit fiscal. Disminuyendo el déficit fiscal, aumentamos la calificación. Cuando un país tiene buena calificación, tiene préstamos más baratos. Hoy nuestros préstamos, los préstamos que le están haciendo a Colombia, a pesar de que estamos endeudándonos muchísimo, también hay un agravante, y es que es con intereses muy costosos, porque tenemos muy baja calificación, precisamente porque no cumplimos con la regla fiscal, que se rompió, digamos, durante la pandemia, y ahí pues hay una justificación en el hecho de que era un tema sobreviniente, no ve que lo buscó Duque. Pero como no se supo sanear ese déficit fiscal, hoy tenemos una calificación paupérrima. Entonces Gustavo Petro ha dicho que 25 billones de esa reforma tributaria son para sanear las finanzas del Estado. ¿A quién le conviene esto? A los empresarios. Porque si tenemos unas finanzas sanas, el Estado está a flote, vamos a tener inversión extranjera y vamos a tener préstamos baratos, y eso mantiene la economía a flote. Si nosotros no pagamos el déficit fiscal, sencillamente vamos a bajar más de calificación, porque hoy las aseguradoras de riesgo están pendientes de esa reforma tributaria, y nos vamos a llegar, de repente, no es por alarmar a la gente, pero vamos a llegar prácticamente a una quiebra del Estado. Entonces los empresarios tienen dos opciones: se meten la mano al drill, los necesitamos, y de aquí les hago un llamado de corazón: tienen que pagar esta reforma tributaria para que sus empresas no se hundan, para que el país continúe a flote, para que la economía florezca. Y lo segundo, los otros 25 billones de dólares de esos, 25 billones de pesos, de esos 50 billones, que no se sabe si va a ser de 50, de 40, porque tú sabes que los partidos políticos van a estar ahí también introduciendo artículos, sacando, y va a haber mucho lobby también, me imagino, de los grupos económicos para que no sea tan cara, pero supongamos que sea de 50 billones. Esos otros 25 billones son para la inclusión social. ¿Y a quién le conviene la inclusión social? Otra vez a los empresarios, porque es sacar la gente de la pobreza, y cuando yo saco gente de la pobreza, pues gente que va a entrar dentro del esquema de consumo, dentro del esquema de la economía, y a quien le conviene esto es a los empresarios que fabrican camisas, zapatos, viajes, celulares. Pues cuando un pobre deja de ser pobre y pasa a la clase media, o cuando una persona que está en extrema pobreza pasa a la pobreza, pues va a tener más dinero para consumir. Es ponerle dinero en el bolsillo a los más vulnerables de este país. De eso se trata la inclusión social, con políticas de empleo, con políticas de vivienda, con políticas de salud pública, mejorando la red hospitalaria, con políticas de economía popular. Entonces, mire que sin esa reforma, pues sencillamente, primero vamos a tener un pésimo gobierno. No podría Gustavo cumplir ninguna de las promesas, o muy pocas, digamos, con el dinero que hay hoy de recaudo no sería suficiente, o tendríamos que aumentar el déficit fiscal o aumentar la deuda, financiarnos vía deuda o vía déficit fiscal, pero eso sí, para los empresarios no puede ser
una alternativa, porque enseguida le estamos diciendo este país va a entrar digo nuevamente el término, en default, que es incumplimiento de pagos, y nos vamos a hundir. Y cuando se hunde un barco, pues se hunden todos los que estamos ahí dentro, incluidos los empresarios, los pobres, los ricos. Y la idea es que mantengamos a flote el barco para que todos tengan un provecho, los de abajo, los del medio, los de arriba. ¿Está de acuerdo con cobrar impuesto a las gaseosas, a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados? Yo aquí voy a decir algo muy impopular. Seguramente me van a cobrar esto, pero yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que le pongan impuestos a las bebidas azucaradas y sé el daño que hace el azúcar en el ser humano. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero si le estamos diciendo hoy a los empresarios, paguen 50 billones, no le podemos pedir al mismo tiempo, pongámosle el impuesto a las gaseosas. Hagámoslo por partes. O sea, sí, yo quiero que haya un impuesto a las bebidas azucaradas, sabemos que hacen daño, eso está aprobado. Pero si les vamos a decir, paguen los 50 billones hoy, pues parte de esos grupos económicos tienen que hacer ese esfuerzo. Hagámoslo de las bebidas azucaradas en otro momento, no todo el tiempo, porque ahí sí vamos a ahogar a los grupos. Y nosotros necesitamos a los grupos. Ellos son los que van a pagar la reforma tributaria. O sea, es un no. En este momento ahora no. Es un no. Primero hagamos la reforma tributaria y después ya miremos lo otro. O sea, no le caigamos encima con todo. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, yo soy empresario, yo estoy hablando como empresario. Y muchas veces nos golpean así, el gobierno nos llega con un impuesto por acá, por el distrito por el otro, el municipio por el otro, entonces nos cogen y nos golpean a todos al mismo tiempo y hay que dejar respirar al empresario pues para que pueda pagar esa reforma tributaria.